Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 22 de octubre, es que el gobierno de Corea del Sur acusó al gobierno norcoreano de enviar tropas a Rusia. Según el Servicio de Inteligencia de Corea del Sur, se han enviado ya 1.500 miembros de las fuerzas especiales del ejército surcoreano y que el propósito sería desplegarlos en el frente de combate en Ucrania. Esta misma fuente cree que al final serían en total 12.000 los efectivos militares norcoreanos enviados para ese fin a Rusia. El viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur le dijo al embajador ruso en su país que este suministro de armas y tropas amenaza la seguridad de Corea del Sur y que viola resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador ruso dijo que la cooperación con Corea del Norte se da en el marco del derecho internacional y que no está dirigida contra los intereses de seguridad de Corea del Sur. En junio, el gobierno sudcoreano habló de la posibilidad de enviar armas a Ucrania, en parte como respuesta al acuerdo de asistencia mutua entre Corea del Norte, su histórico rival, con quien tuvo una guerra en la década del 50 del siglo XX, y Rusia. Pero hasta ahora la ayuda de Corea del Sur se ha limitado al ámbito humanitario. La segunda noticia es que la ONU condenó el asesinato en México del sacerdote Marcelo Pérez, sacerdote indígena, defensor de derechos humanos y de derechos específicamente de pueblos indígenas, que fue baleado tras una misa en San Cristóbal de las Casas, capital del estado de Chiapas, uno de los más violentos de México. El alto comisionado de las Naciones Unidas, por lo menos la oficina en México, para los derechos humanos, condenó el hecho y además instó una investigación exhaustiva, dado que el sacerdote había recibido amenazas que hizo públicas y además contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de una figura emblemática en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en la lucha contra el crimen organizado. Y parte del tema es que precisamente cuando denunciaba a los grupos delictivos también denunciaba su capacidad de corromper a las autoridades y la colusión de algunas autoridades con estos grupos. Desde 2017 la ONU ha documentado al menos 134 asesinatos de defensores de derechos humanos en México. La última noticia antes de la sección de análisis es que el multimillonario Elon Musk prometió dinero a los votantes que firmen una petición. Dijo que sortearía, dijo que iba a ser de manera aleatoria, no queda claro cómo, hasta $1.000.000 por día, hasta el 5 de noviembre, día de las elecciones, en favor de votantes registrados en estados pendulares que firmen la petición de el programa de acción política, PAC por sus siglas en inglés, o Comité de Acción Política en realidad, tanto en apoyo a la primera enmienda, que protege la libertad de expresión, como la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a poseer y portar armas. Musk lanzó en mayo este Comité de Acción Política con el objetivo de captar apoyos para la candidatura de Donald Trump. Habría comprometido hasta ahora al menos $70 millones para ese fin. Y hay un debate entre expertos electorales, aunque la mayoría tiende a coincidir que lo que hace Musk podría ser considerado ilegal, porque, digamos, Rick Hasen, por ejemplo, profesor de Derecho de la Universidad Católica de Los Ángeles, dice que la ilegalidad está sobre todo en limitar los premios a los votantes inscritos porque las leyes federales prohíben explícitamente pagar a los electores, sea por acudir a votar, sea por inscribirse para votar. Otro especialista, Brad Smith, dijo que en realidad no se les paga por inscribirse o registrarse para votar, sino solo por firmar la petición. Pero claro, el punto aquí es que la condición para que firmada la petición uno pueda participar del sorteo del $1.000.000 por día es que esté registrado para votar.
Entonces, digamos, queda claro que esto en el mejor de los casos está en el límite de lo legal, en el peor es absolutamente ilegal. Junto al tema de análisis, hoy día salió el nuevo cálculo del modelo predictivo de la revista The Economist, que por primera vez pone a Trump por delante de Kamala Harris en cuanto a la probabilidad de ganar la elección. En general, los modelos predictivos todavía están dentro del margen de error, pero tienden a coincidir en que si acaso ha habido un cambio en favor de Trump en la tendencia, siempre dentro del margen de error y en detrimento de Harris. Lo que voy a tratar de explicar ahora es por qué algunos demócratas creen que no hay que creer en estos modelos basados fundamentalmente en encuestas que ya han fallado en el pasado. La paradoja es la siguiente. Las encuestas en 2016 y en 2020 fallaron en contra de Trump, no en favor de Trump. Y en 2016, salvo 538, la entidad con mayor grado de acierto en predicciones electorales, que sí le dio un 30% de probabilidad de ganar la elección presidencial a Trump, la mayoría de cálculos le daban menos o modelos predictivos basados fundamental, aunque no exclusivamente en encuestas, le daban menos de un 10% de probabilidad de ganar y claramente se equivocaron porque Trump ganó esa elección. En 2020 las encuestas le daban un margen de victoria a nivel nacional a Biden de 8%. Al final Biden gana el voto popular y gana el colegio electoral, pero con un margen ligeramente superior al 4%, casi la mitad de lo que auguraban las encuestas. Ahora, la paradoja aquí es que los demócratas alegan que las empresas encuestadoras han corregido los sesgos que sus encuestas habían tenido en el pasado, que tenía que ver con lo que en inglés llaman differential non-response. Es decir, los seguidores de Trump tendían a confiar menos en las encuestas y como confiaban menos en las encuestas eran menos proclives a responderlas. Digamos, aquellos que no respondían a la encuesta no se distribuían aleatoriamente entre las distintas posiciones políticas como creían los encuestadores, sino que eran mayoritariamente seguidores de Trump. El tema es que, según este argumento, y yo aclaro de antemano que yo no hago pronósticos electorales, ya he tenido suficientes errores como para ser prudente en esta materia, pero el argumento demócrata es el siguiente: se ha corregido el diseño de la muestra para, digamos, tomar en consideración este problema en detrimento de Trump que habían tenido las encuestas. Pero a criterio de muchos demócratas o analistas electorales demócratas, se habría sobrecorregido. Ahora habría más bien un sesgo en favor de Trump y en contra de los demócratas. Porque estas encuestas de opinión se basan en los llamados likely voters, o sea, votantes probables, cuya condición de tal se determina por el hecho de que han votado en el pasado y pueden recordar por quién votaron. Normalmente la gente que votó en el pasado es más proclive a votar en el presente. Pero el alegato es que las encuestas de likely voters ya no favorecen a los demócratas, sino los perjudican. Se pone como ejemplo de ello el hecho de que tanto en las las elecciones de medio término de 2022 como en elecciones especiales, sea para Congreso, gobernador o referendos, desde 2022 para acá, las encuestas, y esto es muy claro en las elecciones de medio término de 2022, sobreestimaron más bien el apoyo a los republicanos y subestimaron el apoyo de los demócratas, y eso se explicaría porque subestimaron a la generación Z, Gen Z, ¿no? Los jóvenes entre 18 y, si mal no recuerdo, 27 años. Que además son una proporción no desdeñable de los votantes. Nuria Hayat, de la Universidad de Tufts, dice que los votantes de la generación Z este año son más de 40 millones y que 45% de los votantes de esta generación pertenecen a minorías étnicas.
Es decir, pertenecen a minorías étnicas en una proporción mucho más grande de los votantes de la generación Z que cualquier generación previa en la historia de Estados Unidos. Digamos, Estados Unidos es cada vez menos blanco y europeo en cuanto al origen étnico de sus electores. Ahora, estamos hablando de jóvenes y de minorías étnicas, grupos que votan mayoritariamente demócratas, pero aunque tienden a votar más por los demócratas que por los republicanos, esa diferencia se está reduciendo. Siguen votando en mayor proporción por los demócratas, sobre todo minorías étnicas, pero no en la misma proporción que antes, porque ahora está creciendo de manera dramática otra brecha electoral, que es por sexo. Digamos, los hombres, incluidos hombres de minorías étnicas, votan en una proporción creciente por los republicanos y las mujeres, incluidas mujeres blancas, votan en una proporción creciente por los demócratas. La brecha de género es mayor o sexual si tomamos en cuenta nivel educativo y nivel de ingresos. Hombres con bajo nivel de educación formal y bajo nivel de ingresos en términos relativos tienden a votar en mayor proporción que antes por los republicanos. Ahora, dicho esto, lo que alegan los demócratas, bueno, además había otro tema, los jóvenes sí votan mayoritariamente por el Partido Demócrata, pero votan en menor proporción que la media del país. Los demócratas alegan que eso está cambiando y ponen como ejemplo varios hechos. El primero es los jóvenes se están registrando para votar en mayor proporción que en el pasado y en particular las mujeres jóvenes. Y esto es importante por la brecha de género en el voto. Las mujeres jóvenes son más proclives a votar demócrata que los hombres jóvenes. Por ejemplo, según la agencia Target Smart, desde 2022, que fue la última elección nacional, las elecciones de medio término de ese año, al presente se han inscrito 17.8 millones de nuevos votantes centennials, de la generación Z, sobre todo mujeres. En segundo lugar, y dicho sea de paso, buena parte de estas inscripciones se dieron después del 23 de julio. ¿Por qué es importante que se hayan inscrito después del 23 de julio? Porque esa es la fecha en la que se lanza la candidatura de Kamala Harris. Entonces, se han inscrito de 2022 para votar casi 18 millones de jóvenes que no aparecen en las encuestas de votantes probables, precisamente porque no habían votado nunca antes. Esta sería su primera vez. Segundo, tampoco se cuenta votantes que ya estaban registrados entre, digamos, 2020 y 2022, pero que no llegaron a votar en las elecciones generales de 2020, es decir, que van a votar en elecciones generales y presidenciales en particular por primera vez, también jóvenes, ¿no? Y también de la generación Z, o centennials. Entonces, las encuestas de votantes probables no cuentan a los que se han inscrito de 2022 hasta la fecha y no cuentan a los que no alcanzaron a votar en las elecciones de 2020. Pero además, las elecciones de 2020, recordémoslo, se dieron en tiempos de pandemia. Y entonces la participación en general fue menor que en otras ocasiones. Los jóvenes que no votaron en 2020, pero que no lo hicieron por la pandemia, probablemente algunos de ellos sí votarán en esta ocasión. Entonces, fíjense en el detalle, ¿no? Básicamente hay una gran proporción de votantes jóvenes que no son tomados en cuenta en las encuestas de votante probable porque no han votado previamente en una elección presidencial. Y estamos hablando de 40 millones, bueno, pero estos grupos que no han votado antes en elecciones presidenciales no son todos. No son los 40 millones, pero estamos hablando de decenas de millones de votantes que no aparecen en esas encuestas y por eso las encuestas en 2022 y en elecciones especiales han tenido un sesgo en favor de los republicanos.
Además, los jóvenes y sobre todo las mujeres jóvenes son sensibles a temas como el de el derecho de una mujer a decidir en torno al aborto. Ese es un tema mucho más importante para las mujeres que para los hombres como tema fundamental al momento de decidir su voto. Y va a haber referendos sobre el tema del aborto en 10 estados. Los demócratas cuentan con que eso movilice a estos jóvenes y sobre todo a mujeres jóvenes a salir a votar el día de la elección, porque además de las elecciones generales tendrían el incentivo del referendo en los 10 estados en los que hay un referendo sobre el aborto. Esto será cierto y le alcanzará a los demócratas para cambiar la tendencia. No me atrevo a hacer pronósticos. Solo les doy el argumento, ustedes decidan qué tanto peso concederle. Lo único que diría por mi parte es que es un argumento verosímil, pero que sea un argumento incontrovertible, definitivamente no lo es. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.